Ok, hay researchers del mundo. Yo soy Joe García, ingeniero investigador, y hoy volvemos a hablar de lo que más nos gusta, impresión 3D. Es algo recurrente en mi día a día que venga alguien que me conozca, ya sea por redes sociales o en persona, y me diga eso de: oye Joshua, tú que sabes un poco de impresión 3D, ¿qué impresora de estas dos me recomiendas? Y me vienen con una foto de una Creality Ender 3 y de una Nikui Photon. Y es en ese tipo de momentos cuando mi cabeza se explota y dice: vamos a ver, vamos a empezar un poco a hablar por el principio. Y es que mucha gente intenta elegir una impresora y ni siquiera saben qué se están fundamentando estas impresoras que está eligiendo. La impresión 3D es una tecnología que ha irrumpido muy fuerte en el mercado, y con esto del COVID-19 y cómo se ha visto la ayuda que han hecho este colectivo a un poco solventar la crisis con el tema de los EPIs, pues se ha puesto muy de moda, y esto, acompañado del abaratamiento de los costes de las distintas impresoras, ha hecho que mucha gente se plantee, sin ser profesionales del gremio, comprarse una impresora para hacer sus cosillas. Pero antes de plantearte la compra de una impresora, tenemos que saber algo muy básico, y es qué tipo de impresora hay y qué uso le vas a dar a las mismas. Hoy les voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre estas dos cuestiones tan importantes. Aprovecha mientras ves este vídeo para dejar en la caja de comentarios qué tipo de impresora tienes o cuál te gustaría comprar y el uso que le estás dando. Lo primero que quiero dejar claro es que en el mercado nos podemos encontrar impresoras desde 150 euros hasta 150.000 euros. Entonces, todo depende del uso que le vayas a dar y de si eres o no profesional de esto. Para este vídeo me voy a centrar sobre todo en las impresoras domésticas y, como siempre en mi caso, en la vertiente un poco más low cost de todos los productos que nos podemos encontrar. Por lo que en principio vamos a descartar el uso de materiales metálicos o con características especiales, focalizándonos sobre todo en plásticos y resinas. Ya con esta última frase podemos empezar a discernir que hay cierta división en base a una cosa muy importante, que es el material. Nos vamos a encontrar por un lado impresoras que utilizan un tipo específico de resina para fabricar nuestras piezas en 3 dimensiones, y por otro las impresoras más comunes, que son las de material fundido, que utilizan materiales plásticos que se van depositando sobre la mesa en las condiciones adecuadas. Las impresoras de resina pueden tener muchas vertientes diferentes, pero todas ellas se basan en un principio básico, y es que utilizan resinas fotopolimerizables. ¿Qué? Fotopolimerizables. ¿Esto qué significa? Son unas resinas especiales que ante la incidencia de ciertas radiaciones de luz se van a solidificar. Por lo tanto, partimos de una resina líquida y al final obtenemos un baño con restos de resina líquida y la pieza solidificada. Este tipo de impresoras suele ser muy precisas, dependen sobre todo de la resolución del láser, y están muy focalizadas para industrias como la odontología, la joyería y, por qué no, sacar nuestro lado friki y fabricarnos nuestras propias figuras tipo Warhammer, con todo lujo de detalles. Por contra, estas impresoras suelen ser muy delicadas, su diseño suele ser bastante cerrado y no nos permite adaptarla tanto a nuestras necesidades, sino que tenemos que tener claro qué es lo que queremos desde el principio y comprar la impresora adecuada. También tenemos el problema de que su volumen de impresión suele ser bastante reducido y sus materiales tienen un coste bastante alto en comparación con otras tecnologías, por lo que se intenta reducir al máximo el tamaño de estos baños. Otro contra y bastante importante es que estos materiales no suelen tener mucha variedad, aunque cada vez se están desarrollando más, pero ya les digo, son bastante caros. Por otro lado tenemos las impresoras de uso mayoritario, y estas son las FDM, Fusion Deposition Modeling. ¿Qué es lo que hace esto? Utiliza un filamento de material plástico que se va fundiendo y va produciendo la pieza. Y suele ser de esta tecnología la que más nos viene a la cabeza cuando hablamos de impresión 3D, porque es la más extendida. Esta tecnología comenzó allá por los años 80 con una patente de Stratasys, la cual mantuvo el secreto de la facilidad de impresión durante muchos años, hasta que esta patente expiró. Una vez expiró la patente, se difundió como la pólvora, y es que era un sistema bastante sencillo y bastante fácil de reproducir. Por lo tanto, fue la primera que irrumpió en el mercado, tanto a nivel profesional de comprar una impresora a ella, como en el mundo maker. Estas son las impresoras que podemos encontrar a muy bajo precio
y que, como no, con el movimiento Creative Commons y el avance común en este tipo de tecnologías, se han desarrollado tanto variedad de impresoras como variedad de materiales, haciendo que sus precios bajen tanto que en pocos años me he podido comprar en 2015 una BQ Efectos i3 por aproximadamente 500 euros y a día de hoy te puedes encontrar una Creality Ender 3 por 150, 200 euros con algunos extras ya. Como ya les digo, esta tecnología tiene mucha más variedad de materiales, partiendo desde el básico PLA hasta materiales conductivos, materiales que imitan otros materiales o incluso materiales biomédicos. Y es que esta tecnología te permite la facilidad de que todo lo que quepa por la boquilla y lo puedas fundir puede ser imprimible, siempre dentro de muchos factores. Pero esto es así. Para elegir este tipo de impresoras debemos tener muy claro qué tipo de piezas vamos a imprimir. Y es que aunque todas estas impresoras se basan en el mismo fundamento, su sistema de movimiento puede ser muy diferente. Y esto, aunque parezca algo baladí, es un tema muy importante. Al fin y al cabo, este tipo de impresoras tienen un punto en común y es el cabezal. Todas funcionan con un extrusor, pero cómo movemos este extrusor es la clave en nuestra elección. Aunque hay otros tipos diferentes, las más comunes son las tipo delta o las tipo cartesianas. Las tipo delta son unas impresoras que llaman mucho la atención porque su sistema de movimiento es bastante curioso. Se basa en colocar el cabezal movido por tres ejes verticales y a través de un cálculo de coordenadas se lleva el cabezal allá donde tú quieres. Su movimiento, como estamos viendo ahora, es bastante digno de ver. Es muy curioso cómo moviendo cosas en vertical podemos desarrollar en un plano horizontal un movimiento completo. La experiencia nos dice que este tipo de impresoras con estos cálculos de movimiento permiten un movimiento a velocidades mucho más grandes, pero bajo mi experiencia solo he trabajado con una Delta, una Atom 2.5 FX. Tengo que decir que no he visto reflejado ese aumento de velocidad a la hora de hacer una pieza. Y es que cuando estamos hablando de velocidad de impresión, no solo entra el factor de la capacidad que tiene tu impresora de moverse a una velocidad determinada, sino también la capacidad que tiene tu extrusor de fundir ese material a la velocidad adecuada. Por lo tanto, no es un factor tan determinante el tipo de movimiento de impresora. Esta tecnología se basa en una cantidad de cálculos muy grande, por lo tanto la electrónica que vamos a utilizar necesitamos que sea bastante rápida, aunque sí es verdad que he visto muchas deltas con electrónica de 8 bits, pero no es lo que recomiendo. Y además, si no queremos tener muchos quebraderos de cabeza, necesitamos que la tecnología de impresión sea tipo Bowden, como ya he explicado en los vídeos de la actualización de los efectos. Y esto conlleva ciertas cosas que se nos pueden complicar. Estas impresoras, si las compras ya hechas, que simplemente sean plug and play, facilita bastante el proceso. Pero si, como yo, eres maker y quieres hacerte una, su sistema de configuración y fabricación es mucho más complejo que una tipo cartesiana. Por otro lado, he de decir que para piezas muy esbeltas, estas impresoras son ideales. ¿Por qué? Porque todo el movimiento en los tres ejes lo hace el cabezal y nos permite que la cama esté en todo momento fija en la base. Esto hace que para piezas muy esbeltas que podrían tener muchas inercias, estas inercias no se vean muy acuciadas y todo dependa del movimiento del cabezal. Con lo cual, para este tipo de piezas esbeltas con bases muy estrechas, son unas impresoras ideales. Finalmente tenemos las cartesianas. Estas impresoras se caracterizan porque sus movimientos lo hacen en base a tres ejes cartesianos, X, Y y Z. Aunque dentro de esta premisa tenemos varios sistemas de movimientos diferentes y yo los divido en base al movimiento del core, es decir, del extrusor. Lo más común es encontrarnos con impresoras tipo Prusa i3 o Creality Ender 3 que tienen un movimiento de core que yo llamo XZ. ¿Por qué? Porque el desplazamiento del cabezal se realiza en estos dos ejes. Tenemos un motor para el movimiento del eje X y otro motor para el movimiento del eje Z. No entremos en confusión, a veces este tipo de impresoras vienen con dos motores, sobre todo en el eje Z, para mover todo el puente, pero es simplemente por darle fuerza, ¿vale? Partimos de la base de que el movimiento se realiza con un controlador solo. En este tipo de impresoras, la base se mueve en el eje Y, y esto más adelante veremos que es un factor decisivo. Este tipo de impresoras son impresoras con un desarrollo bastante importante, ya que fueron de las primeras que empezaron a entrar en el mercado. Son muy fáciles de construir y muy fáciles de entender. Por lo tanto, para alguien que se está introduciendo en este mundillo, ya sea con impresoras plug and play o como maker, fabricándote tú la tuya o avanzando tú en la tuya, son impresoras bastante asequibles, ¿vale? En todos los sentidos.
No obstante, el hecho de que sean impresoras sencillas no los convierte en un hándicap para una impresión de calidad. Y es que estas impresoras bien configuradas y con los complementos adecuados pueden dar muy buenos resultados. No obstante, si nos metemos en la zona de materiales, aunque pueden imprimir cualquier tipo de material en función de la temperatura de tu extrusor, sí es verdad que para materiales que necesiten un cerramiento, unas condiciones ambientales adecuadas, se complica un poco. ¿Por qué? En este tipo de impresoras, los motores y la electrónica va junto con la impresora. Y para materiales como por ejemplo el ABS, que presenta bastante delaminación cuando hay corrientes de aire, se nos complica mucho el hecho de cerrarla, aunque podemos ver cómo la he encerrado en la actualización de los efectos. Por otro lado, dentro de esta familia de las FDM, nos encontramos con las tipo HBOT o Core XY. Estas impresoras tienen la particularidad de que el movimiento en el eje X y en el eje Y se hace con dos motores trabajando de forma conjunta. También lleva una serie de cálculos bastante complejos, pero estas impresoras, al moverse en el mismo plano, los dos en el eje X y en el eje Y, el extrusor apoyado por dos motores, hace que sus movimientos puedan ser muy rápidos. Si a esto le añadimos que la estructura suele ser bastante resistente, bastante fuerte, y que podemos utilizar tanto Bowden como Direct, nos hace pensar que podemos desarrollar mayores velocidades. Y es que, como ya les digo, aunque el movimiento del extrusor se hace en el eje X e Y, la cama solo se mueve en el eje Z. Los resultados de este tipo de impresora también pueden llegar a ser muy buenos, por lo que debes tenerlas muy en cuenta. En mi opinión, para elegir entre un tipo u otro de FDM, debemos tener claro si nuestras impresiones van a ser de gran volumen o si necesitamos muchas impresiones seguidas, para una producción en serie, por ejemplo. Como ya les dije antes, las Core XZ hacen que la cama se mueva en el eje Y. Cuando vamos a imprimir una pieza con un gran volumen, este movimiento de la cama genera ciertas inercias. Inercias que en las Core XY no existen, porque la cama no se mueve en ningún sentido lateral. Por lo tanto, para piezas de gran volumen recomiendo muchísimo más una Core XY. Otro factor clave es la velocidad de impresión. Si necesitamos imprimir muchas piezas, el factor tiempo es algo muy importante. Por lo tanto, las tipo Core XY suelen funcionar mucho mejor en este sentido. En definitiva, como resumen de todos los tipos de impresión 3D de los que hemos hablado, yo elegiría las impresoras de resina solo si me voy a dedicar a hacer impresiones que necesite una gran precisión y un volumen pequeño, ya sea por el coste de los materiales o por el propio volumen de impresión de estas impresoras. Y de las FDM, si hacemos la división entre los dos tipos de movimientos, no descarto para nada que en una fase introductoria a este mundillo elijamos una Core XZ, ya que son muy sencillas. Si vas a hacer piezas normales que no requieren de una gran velocidad ni de un gran detalle, pues son impresoras ideales. Ahora bien, si necesitas hacer impresiones de gran volumen o a gran velocidad, recomiendo mucho más una Core XY. Por supuesto, aunque he hablado de algunas marcas, no les puedo hacer una recomendación de una marca concreta, ya que todos los días salen impresoras nuevas y tendríamos que mirar cada impresora en cada momento y cada perfil de impresor en cada momento. Sin más, decirles que pueden dejar en la caja de comentarios cómo vivieron ustedes esta primera experiencia de compra de una impresora 3D y si salieron contentos con esta elección o que hubiesen elegido en caso contrario. En un futuro iré publicando diferentes vídeos entrando más en profundidad en cada una de estas tecnologías para que así cuando tengamos que tomar esta decisión lo hagamos con toda la información posible. Ya con esto me despido, suscríbanse al canal, denle a la campanita y hasta el próximo vídeo.